Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia, periodo 2024-0. Este espacio de aprendizaje tiene como propósito aclarar dudas, así como precisar el contenido de cada unidad para que se tenga una guía sobre qué estudiar para responder los cuestionarios. Y vamos a comenzar con la unidad 1, cuyo tema es drogodependencia. El contenido a profundizar se basará en estudiar los conceptos básicos de la drogodependencia, los cuales son drogas, adicción, intoxicación, síndrome de abstinencia, abuso, tolerancia, iniciación, afirmación, dependencia, patología dual, comorbilidad, deshabituación psicológica, desintoxicación, tabaquismo, alcoholismo, drogas lícitas, drogas ilícitas y conducta adictiva. La mayoría de estos términos ya fue explicado en la actividad síncrona 1. En la unidad 1 también debe incluirse, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, la clasificación del trastorno por consumo de sustancias de acuerdo con los manuales diagnósticos de DSM-5 y CIE-11. Asimismo, es importante distinguir entre lo que es la importancia del estudio de los conceptos básicos de la drogodependencia para la identificación del consumo de sustancias. Con respecto a la unidad 2, que se basa en la clasificación y el efecto del consumo de sustancias, deberán enfocarse en los siguientes aspectos teóricos. Como ya mencioné, en la clasificación y descripción general de las adicciones según el DSM-5 y el CIE-11, haciendo un poco más de énfasis en el primer manual, que es el que se utiliza casi siempre de referencia en la mayoría de los artículos que existen. El CIE-11, hay algunos estudios porque este manual es de reciente vigencia, entró en vigencia en el año 2022. Podemos decir del DSM-5 que este describe trastornos relacionados con el uso de sustancias y trastornos adictivos, que abarca trastornos que se asocian a 10 sustancias o compuestos, los cuales son alcohol, tabaco, cafeína, alucinógenos, inhalantes, cocaína, cannabis, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. El término más neutro, trastorno por consumo de sustancias, se utiliza para describir la amplia gama del trastorno, desde una forma leve hasta un estado grave de patrón compulsivo y con recaídas crónicas del consumo de sustancias. En todos, como cuando ustedes revisen los manuales, se van a dar cuenta que el criterio común para todos los trastornos es que debe existir malestar clínicamente significativo y la presencia de al menos 2 consecuencias físicas, psicológicas y sociales del consumo. El otro elemento teórico que deben profundizar dentro de esta segunda unidad es el referido al efectos biopsicosociales del consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Podemos decir que el deterioro social es el segundo grupo de criterios para el trastorno por consumo de sustancias. El consumo recurrente de sustancias puede derivar en el incumplimiento de las principales obligaciones del rol en el trabajo, el colegio o el hogar. El individuo puede continuar con el consumo de sustancias a pesar de tener problemas sociales
o interpersonales persistentes o recurrentes causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Entonces es importante desde el punto de vista biológico, pues determinar cuáles son aquellos factores que predisponen al consumo de sustancias ilícitas, cuáles son aquellos efectos psicológicos, es decir, cómo es la afectación en el área psicológica con respecto a las funciones mentales, con razón al funcionamiento emocional del consumo de sustancias, así como los efectos o las consecuencias sociales de este consumo de sustancias. Ahora, con respecto a las variables psicológicas asociadas a la drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, van a profundizar en lo que son todas aquellas características que tiene desde el punto de vista psicológico una persona que desarrolla drogodependencia, una persona que desarrolla alcoholismo y una persona que desarrolla tabaquismo. Eso también lo hablamos un poquito, lo introdujimos en la primera sesión. Una característica importante para estos trastornos por uso de sustancias es el cambio subyacente en los circuitos cerebrales que puede persistir más allá de la desintoxicación, particularmente en personas con trastornos graves. Los efectos conductuales, a esto se refieren las variables psicológicas de estos cambios cerebrales, pueden exhibirse en las recaídas repetidas y el ansia intensa de las drogas cuando los individuos están expuestos a estímulos relacionados con las drogas. Otro aspecto común y que se habla mucho en el área de la psicología de la adicción y la dependencia es el término de patología dual. Esto quiere decir que la persona, además del trastorno por consumo de sustancias, puede casi siempre tener algún otro trastorno mental y del comportamiento, en el que quizás el punto común en casi todos los trastornos es la presencia de la ansiedad, bien sea como rasgos marcados o bien sea como trastorno por consumo de sustancias, trastorno de ansiedad generalizada, de acuerdo a la clasificación del manual. Asimismo, también vamos a encontrar asociados patologías como los trastornos del estado de ánimo, el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad como el antisocial, el trastorno límite, el trastorno narcisista. Entonces, cuando hablamos de patología dual o de comorbilidades, estamos hablando de que en el paciente casi siempre existe, aparte del diagnóstico por trastorno por consumo de sustancias, también existe lo que es otro tipo de trastorno. Bien, otro de los elementos teóricos a profundizar en esta segunda unidad es el referido al sistema de creencias del adicto. Y este sistema de creencias del adicto pasa por identificar cuáles son aquellas distorsiones cognitivas, cómo es la manipulación, cómo se ve reducida la capacidad para el pensamiento lógico. Existe una falsa percepción y sensación de poder controlar el nivel de consumo. También hay dificultad para aceptar límites, la búsqueda de aprobación, de soluciones rápidas y el bajo nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, todos estos son elementos que perpetúan el que se mantenga el trastorno por consumo de sustancias. Otro elemento teórico importante a profundizar es el de la codependencia emocional. Y esto se refiere al estilo de vinculación afectiva que tiene la persona que consume sustancias con su pareja y con la familia. Usualmente el codependiente, que es el familiar, se dedica a cuidar y salvar a la persona adicta y se frustra con sus recaídas, llegando a adquirir comportamientos tan disfuncionales como las del adicto. Esto es sinónimo de una relación con un patrón tóxico. En este punto me permito recomendarles la serie de Breaking Bad y se fijen en el personaje de Jesse Pinkman. Este muchacho es una persona que desarrolla un tipo de adicción y en ciertas temporadas hacen un énfasis importante a cómo es el desarrollo de la adicción del personaje, cómo es el contexto en el cual se involucra, cómo se ve interrumpida la relación con la familia, cómo incluso se llega a asociar con el que era su profesor de química para
crear estas nuevas sustancias y aliarse con los carteles mexicanos y todo aquello que está dentro de la serie. Pero lo interesante es la inclusión en esa serie de cómo funcionan los grupos de autoayuda, como aquí en Venezuela existe Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, en esa serie. Entonces pasan cómo es el proceso de deshabituación. Primero cómo se desarrolla la adicción y después cómo es el proceso de deshabituación, el proceso de incorporación en estos procesos de desintoxicación, esta incorporación en los grupos de autoayuda como parte de ese proceso de rehabilitación. Siguiendo con el contenido de la unidad 2, se debe profundizar los aspectos biológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo. De acuerdo al tipo de sustancias, pues existirán algunas, y recuerden que las drogas es toda sustancia que introduce en el sistema nervioso, genera cambios en el comportamiento y a las funciones mentales. Entonces ustedes van a ubicar pues cuáles son aquellos aspectos biológicos que se ven afectados para cada una de las adicciones. Todas las drogas que se ingieren en exceso tienen en común la capacidad de activar también los sistemas de recompensa del cerebro, los cuales están involucrados en el refuerzo de conductas y en el establecimiento de recuerdos. Con respecto al subtema denominado aspectos neuropsicológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, es importante identificar pues qué es lo que sucede con las funciones mentales de la persona que desarrolla algún tipo de adicción. Sobre todo en el caso de las drogodependencias, es decir, la adicción a sustancias como la marihuana, la cocaína, los hipnóticos, tienen un efecto bastante importante en la alteración de lo que es las funciones del estado mental, la atención, la concentración, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, el lenguaje, el estilo de pensamiento, incluso en el área del manejo de las emociones. Son personas que tienden a desregularse con mucha más facilidad. Si consumían por ansiedad, se va a exacerbar esta ansiedad. Entonces, esto es lo que ustedes deben ubicar, pues, cuáles son los aspectos neuropsicológicos del paciente con alcoholismo. Bueno, ya sabemos que la persona que consume alcohol es bastante vulnerable a desarrollar algún tipo de demencia. Entonces, por allí debe ser su investigación. Los estudios e investigaciones sugieren que las raíces neurobiológicas de los trastornos por uso de sustancias en algunas personas pueden verse en sus comportamientos mucho antes del inicio del uso real de sustancias. Por ejemplo, niveles más bajos de autocontrol pueden reflejar deficiencias en los mecanismos inhibidores del cerebro. La investigación también sugiere el impacto negativo del uso de sustancias en sí mismo en los mecanismos inhibidores del cerebro. Los cambios más comunes en la intoxicación por sustancias implican alteraciones en la percepción, en la vigilia, en la atención, en el pensamiento, en el juicio, en la conducta psicomotora y la conducta interpersonal. Incluso las investigaciones que se han realizado más recientes en España acerca del consumo de marihuana en adolescentes y han hecho su relación que posterior a consumos moderados a altos, al tiempo la persona puede desarrollar un brote psicótico o tener un episodio psicótico agudo. Entonces aquí vemos cómo el consumo de una sustancia pues puede producir alteraciones importantes en el funcionamiento neuropsicológico de las personas. Asimismo, es importante dentro de esta unidad determinar la importancia en psicología de la adicción de conocer la clasificación y el efecto del consumo de cada una de las sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. Ahora, ya vimos que la primera unidad, conceptos básicos de la drogodependencia. Unidad 2, la clasificación, los efectos, cuáles son las alteraciones, cómo es la caracterización psicológica en cada una de las personas que desarrollan trastorno por consumo de sustancias. La unidad 3 se centra en lo que es la evaluación psicológica específica para las adicciones. El objetivo de esta es reconocer los instrumentos de evaluación psicológica para el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones. Deben identificar cuál es el tipo de intervención psicológica adecuada
para un paciente dependiente o adicto a drogas lícitas e ilícitas. No sería lo mismo la evaluación y el plan de intervención que hagamos con una persona que tenga trastorno por consumo de cafeína que una persona que tenga trastorno por consumo de cocaína. Entonces allí van estableciendo ustedes las diferencias. ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales ustedes deben estar familiarizados? Dos de manera general y algunos más de manera específica. El primero es el ACIS. Este ACIS es una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias que fue desarrollado por un grupo internacional de investigadores y médicos especialistas en adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. O sea que esto es una prueba oficial, una prueba que tiene el consenso de todos los investigadores en el área clínica. Este instrumento surgió como respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo. Esta prueba fue diseñada para ser utilizada en el ámbito de atención primaria de salud, donde el consumo dañino de sustancias entre los usuarios puede no ser detectado. La versión actual consiste en un cuestionario en versión de papel y lápiz dirigido a los usuarios y que debe ser administrado por el profesional de la salud. El cuestionario consta de 8 preguntas. De verdad que el manual es bastante sencillo de aplicar y llenar. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo cual puede utilizarse en gran variedad de culturas para detectar el consumo de las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamina, inhalantes, sedantes o pastillas para dormir, que son las benzodiazepinas, los alucinógenos, los opiáceos y otras drogas. Y la otra prueba o el otro instrumento que de carácter general sirve para la evaluación de las adicciones es el denominado la entrevista motivacional. Y esta entrevista motivacional ustedes la van a encontrar también como un recurso de intervención. Es decir, ya nosotros al utilizar este recurso como evaluación también nos da elementos para la intervención, que es lo que vamos a ver en la unidad 4. Esta entrevista motivacional fue un modelo desarrollado por unos autores denominados Miller y Routnick. Es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. Posterior a esto, recuerden que esta grabación va a quedar disponible en el foro de anuncios. También van a tener el resumen teórico de lo que es el ACIS y la entrevista motivacional para que lo tengan como recurso de consulta. Por otra parte, en esta tercera unidad también se van a identificar los instrumentos psicológicos más utilizados específicamente para evaluar las adicciones. Como les acabo de mencionar, el ACIS, la entrevista motivacional, tenemos el DAS-10, el Audit, el CAGE y el Fagerström. El DAS-10 es un test de screening para detectar abuso de drogas. Es un cuestionario de tamizaje de 10 reactivos para el abuso de sustancias psicoactivas. Las preguntas buscan identificar trastornos psicológicos y médicos por causa del consumo de sustancias y reconoce 4 niveles de riesgo. Por su parte, el audit es un instrumento de tamizaje utilizado para evaluar el nivel de riesgo del consumo de alcohol, además de ser un apoyo en las intervenciones breves realizadas en pacientes con consumo de riesgo de alcohol o superior. El CAGE es un cuestionario que se utiliza para detectar abuso de alcohol en adultos. El Fagerström fue el psicólogo Carl Fagerström, experto en la lucha contra el tabaquismo, desarrolló este test, el cual permite determinar el grado de dependencia física de cada fumador. Ahora, que es importante hacer un análisis teórico acerca de la adecuada escogencia de los instrumentos, cuestionarios y test objetivos para un preciso diagnóstico de las dependencias y las adicciones. Asimismo, es importante que conozcan cuál es la relevancia de la entrevista motivacional como recurso evaluativo en psicología de la adicción.
Dentro de la evaluación también es pertinente determinar la comorbilidad en la evaluación psicológica del paciente dependiente o adicto, así como los antecedentes e historial de la conducta adictiva. ¿Por qué es tan importante la evaluación? Recuerden que de la evaluación o de un buen proceso psicodiagnóstico va a depender el proceso de intervención. Entonces, es importante que establezcan las diferencias entre lo que es una evaluación psicológica para un paciente dependiente a una droga lícita y la evaluación psicológica para un paciente dependiente a una droga ilícita. Se deben utilizar algunas pruebas. Recuerden también la relevancia de que no solamente la evaluación psicológica es importante. Si estamos hablando de una comorbilidad y estamos hablando por uso de sustancias, entonces el abordaje debe ser de tipo multidisciplinario. En este abordaje de tipo multidisciplinario, pues nos ayuda